la Iglesia Católica ha infiltrado a nuestros hospitales, universidades y administraciones en muchos lugares. Cuando digo infiltrado, no porque hay un jesuita adentro, pero hay influencias jesuitas adentro. O sea, ninguno de nuestros pastores son jesuitas, porque ellos no estudiaron en un seminario jesuita, pero están bajo la influencia de la Iglesia. Entonces, voy a dar varios ejemplos aquí. Un ejemplo, directamente experiencia de primera mano. El vicepresidente y el secretario de la Asociación General vino a hablar con mi esposa y yo hace unos años atrás, por pedido del pastor Ted Wilson. Vinieron a Tennessee, estuvimos con ellos, y de la boca del vicepresidente me dijo: los jesuitas son nuestros amigos y consejeros. Eso me lo dijo a mí. Yo le dije: perdón, pastor, yo ya no le puedo llamar pastor. Feliz sábado, qué privilegio estar con ustedes hoy día. Es una pena que la vida no es tan larga como para tener tantas veces juntos, pero Dios permite este privilegio de vez en cuando. Estamos agradecidos por todas las visitas que vienen de lugares lejanos, desde México, Argentina, Perú, el país de Santa Cruz. Estaba yo hablando con el hermano Marcelo y le dije algo de apretar el coto y me dice: no, tú eres veniano, me dice, cuando hablas del coto, el cuello. Estuve en Puerto Rico predicando hace unos años en la iglesia de la universidad allí, de la Universidad de las Antillas, y también había una señorita que estaba tocando el violín, muy hermoso como lo que gozamos hoy día, música celestial realmente. Agradecemos por esos talentos que Dios ha dado a nuestros jóvenes. Ella tocó varias veces, pero en la última vez se le quebró la cuerda. Pero ella continuó y terminó, pero con dificultad, ¿no? Y le dije: bueno, me hace recordar del famoso Paganini, el famoso violinista Paganini. Él hacía quebrar a propósito las cuerdas y continuaba con 3 y después con 2 y después hasta con 1, simplemente para demostrar su habilidad. Y le dije: quiero agradecer a la hermana Paganini por su música. Y cuando salimos de allí, un pastor ya jubilado, un pastor ya viejito, de mucho renombre y un hombre muy consagrado, me paró y me dijo: quiero decirte que yo estudié teología con tu papá y yo supe toda tu historia cuando tú naciste con problemas intestinales y en las primeras 2 semanas de tu vida te sacaron la mitad de tu estómago, la mitad de tus intestinos, hicieron todas las cirugías y nada funcionó. Y finalmente el médico dijo: preparen para el sepelio. Y yo estuve ahí orando con tus padres. Y después de haber un ungimiento, todo empezó a funcionar normalmente. Los médicos no te sanaron, Dios te sanó. Y te colocó nervios que tú no tenías cuando naciste. Así que estás predicando, trabajando por todo el mundo, porque Dios tenía un plan para tu vida. Y Dios tiene un plan para todas nuestras vidas. Cada uno de nosotros nace con un plan ya para nuestras vidas. Y si cumplimos ese plan, vamos a recibir el gozo mayor que podemos tener en la vida, es saber que estamos cumpliendo el plan de Dios. Otra cosa me dijo el pastor Santos. Dijo: Dios me dio el privilegio de ver ya comenzar a caer la lluvia tardía. Hoy día, mientras estábamos en el culto divino, Dios me permitió ver que habían muchas cabezas con una llama de fuego. Y yo sé que Dios quiere derramar su Espíritu Santo, pero por eso tenemos que recibirlo y pedirlo y preparar nuestras vidas.
porque en una vida no consagrada no va a caer nunca el Espíritu Santo. Tiene que ser en una vida consagrada, deseoso de que Dios nos limpie de todo pecado y toda mundanalidad. Y Dios lo va a hacer. Y muy pronto lo va a derramar en forma general en la lluvia tardía. Pero las primeras gotas ya están cayendo, dijo la hermana White. Y entonces queremos hoy día que Dios continúe, que estas 2 semanas sean semanas muy bendecidas y que sean de provecho espiritual y provecho de salud también. En el mundo todos quieren salud y vida. Los ricos pagan mucho dinero para preservar su vida hasta lo último. Algunos pagan mucho dinero para poder preservar sus cuerpos. El bien conocido en Estados Unidos, Howard Hughes, uno de los hombres más ricos del mundo, él pagó para que su cuerpo, al morir, instantáneamente sea congelado en nitrógeno líquido y para que lo guarden en un estado sin deterioro, porque dijo él, algún día van a inventar la forma de preservar la vida y restaurar y me pueden dar la vida otra vez. Qué triste. La vida lo promete Dios y él nunca conoció a Dios. Pero hacen todo lo posible. Otra persona, que comenzó, inventó las computadoras Apple, Steve Jobs, un hombre muy, muy rico, también hizo todo lo posible para preservar, pero se murió también. Porque solo Dios puede dar la vida y él no conocía a Dios. Cuando yo y mi esposa pasamos por Puerto Rico con la avioneta, había un yate ahí grande, negro, y pregunté, ¿de dónde viene ese yate? Ese es el yate que era de Steve Jobs, $250 millones. Ese barquito. Y los hijos se están peleando para ver quién se lo lleva. Por el dinero pelean. El mundo pelea. Quieren vida, quieren salud. Y nosotros tenemos el gran privilegio de conocer a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesús, su Hijo, que es el dador de la vida. Y que simplemente aceptando la salvación que Él nos ofrece sin costo alguno, sin tener que ser rico, sin tener que tener tecnología, simplemente aceptando lo que Él ofrece, podemos tener la vida eterna y siguiendo los principios que Él nos otorga, podemos tener salud en esta vida también. Hay un hermano evangélico, un pastor evangélico, que está diciendo por todos lados, predicando, que si seguimos los mandamientos de Dios, podemos tener mejor salud. Y eso es verdad, porque los mandamientos de Dios son para nuestra salud y la vida y felicidad. Él dice que no hay que pedir, y esto no concuerdo con él, que no hay que pedir la voluntad de Dios. Es la voluntad sanarnos siempre, 100%. Pero hay ocasiones que, como el rey Ezequías, él rogó al Señor que lo sane y Dios le dio vida, pero llegó a ser una maldición. Si él hubiese aceptado y preparado su corazón, hubiese muerto en tranquilidad. Pero por haber tenido esa respuesta contestada, vinieron de Babilonia para preguntar cómo es que retrocedió el sol. Él le mostró las riquezas y dijo Dios que por haber venido y mostrado sus riquezas, en vez de haber honrado a Dios, va a venir Babilonia y se va a llevar todo. Y así fue. Y su hijo, Manasés, mató y cortó en 2 pedazos a Isaías, al profeta y uno de los mayores profetas de la Biblia. Entonces, a veces Dios sana y a veces no sana, pero es mejor pedir y aceptar su voluntad. Jesús siempre dijo, de acuerdo con tu voluntad, no mi voluntad, pero la tuya. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Antes de comenzar, vamos a pedir la presencia de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a arrodillarnos.
Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí en tu casa. Estamos por entender, estudiar algunos principios de la palabra de Dios, tu palabra, y pedimos que derrames ese ungimiento del Espíritu Santo, esas llamas invisibles que lo hiciste visible para los discípulos en el Pentecostés, y algún día lo vas a hacer visible otra vez cuando derrames en su plenitud el Espíritu Santo. Pero ahora, aunque sea invisible, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre este orador, sobre cada persona aquí que nos acompaña también por los medios de comunicación. Gracias por oír esta petición, lo aceptamos sabiendo que sí es tu voluntad y por eso sabemos que tú lo vas a hacer y te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Satanás odia los mandamientos de Dios. Satanás odia a la raza humana porque son creados en la imagen de Dios. Satanás odia y falsifica todo lo que Dios hace por nosotros. Él hace lo opuesto. Estamos viviendo en los últimos días de la historia del mundo. Estamos viviendo en la colita de Daniel 11. Todo se ha cumplido de acuerdo con las profecías reveladas y ahora estamos en la última generación. Daniel 11:44 todavía no se ha cumplido, así que estamos en 43 todavía. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Hablando del rey del norte, hablando de Satanás, hablando realmente de su representante, que es la bestia. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué es lo que Satanás más teme? Lo que más teme Satanás es que Dios logre preparar a un pueblo que refleje su carácter perfectamente y le dé poder del cielo para poder cumplir la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Eso es lo último que falta, que el pueblo de Dios se prepare físicamente, espiritualmente, para poder recibir ese gran don. El problema es que estamos enamorados del mundo. Hay otro amante, no solo el Señor Jesucristo. Y mientras amamos al mundo, Jesús no puede celebrar el matrimonio que quiere con su pueblo. ¿Cuál de nosotros queremos casarnos con un esposo, una esposa que está enamorado de otro? Nadie, ¿no? Nunca. Jesús no se va a casar con su pueblo hasta que su pueblo deje de estar enamorado del mundo. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos quite ese amor, porque todos nosotros tenemos un cierto amor por el mundo. Uno dice, pero ¿qué amo del mundo? Algunos aman el dinero, otros aman el puesto, el honor de los hombres, otros amamos la música, las películas del mundo. Yo una vez fui invitado a estar en la casa de un pastor, dormí en su casa y toda la pared estaba cubierto con los DVD de las películas del mundo, de gente, 30 años de DVD de lo último que salió. Y le dije, pero todo esto pertenece al mundo. Sí, es mi colección, dice. Yo los he visto todos y casi a veces más que una vez. Pero cuando uno se llena toda esa basura a la mente, ¿cómo puede uno estar enamorado de Jesús cuando el mundo está dentro de la casa?
Y muchas casas tienen cosas del mundo adentro. El teléfono. Hoy en día, en muchos teléfonos están las cosas del mundo. Están imágenes, música y videos del mundo. Entonces, si queremos recibir al Señor Jesús, Él tiene que de alguna manera limpiarnos para que estemos sin mancha ni arruga. Y es algo que tenemos que orar. Satanás ha atacado agresivamente a la iglesia y como resultado, él ha tenido mucho éxito. En el atacar a la iglesia, al pueblo de Dios, su meta principal es que nosotros nos distraigamos, que dormamos y que cualquier otra cosa menos prepararnos. La preparación es lo que más necesitamos. Dios siempre ha dicho que la última generación, antes que venga Cristo, va a tener características muy especiales. Pero hoy en día se burla de esa teología, se llama la teología de la última generación. Nuestros seminarios, los teólogos más brillantes, se burlan y niegan y atacan esa filosofía. No va a haber una última generación especial. No va a haber una característica especial. Y eso es justamente lo que Satanás quiere que creamos, porque si no me voy a preparar para la venida de Cristo, voy a seguir durmiendo hasta que sea muy tarde. La teología de la última generación es bíblico, apoyado por el Espíritu de profecía, y es lo que más Dios quiere hacer. Tener un pueblo preparado. Y hay mucho más que solo preparar a un pueblo. Si Jesús no puede producir a un pueblo, si Jesús no puede producir la evidencia que necesita para comprobar que Satanás es un mentiroso, entonces Jesús no puede venir. Tú dices, ¿no puede venir? No. Porque Él vendría para recibir un pueblo no preparado. O significa, no habría un pueblo para llevar al cielo. Porque para ser trasladado al cielo, tienes que tener ciertas características como Enoc y como Elías. Moisés desobedeció a Dios. Y él tuvo que morir. Entonces, si Dios dice, no tengo un pueblo preparado, entonces todos van a tener que morir. Entonces Satanás dice, ¿por qué vas a venir si todo el mundo me sigue a mí? Todo tu pueblo está muerto. Entonces, para tener un pueblo preparado que lo va a recibir, este es mi Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará, tiene que haber un pueblo vivo que obtiene la victoria sobre el pecado. Y hoy en día, mayormente en la iglesia, se burlan del hecho de que se puede vencer al pecado. La posición oficial de nuestra división aquí en Sudamérica es que no se puede vencer el pecado. Y de muchas divisiones. Y si no se puede vencer el pecado, vamos a seguir pecando hasta que venga Cristo. Significa que nadie va a poder ser trasladado cuando venga Cristo. No habrá nadie vivo que pueda ir al cielo cuando venga Cristo. Eso es lo que significa, vamos a pecar hasta que venga Cristo. Pero ¿qué va a pasar cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo y se declara limpio al que es limpio y puro y se declara inmundo al que es sucio? Y si estamos pecando todavía, cometiendo adulterio, mintiendo, amando al mundo cuando ya Él salga al santuario, no podemos ninguno ir al cielo. Tiene que haber victoria sobre el pecado y una entrega total al Señor para que Él controle, porque en ese periodo sin intercesor, el pueblo de Dios tiene que vivir sin pecado bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos esta doctrina de
de qué tiene que hacer la última generación, porque nosotros estamos viviendo en la última generación. Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 33, cuando veáis todas estas cosas, podéis saber que está cerca, aún a la puerta. El cierre de tiempo de gracia para los adventistas está muy cerca. Y el cierre de esa puerta ocurre antes que el cierre general del tiempo de gracia. Los que conocen la verdad y no la viven, van a encontrarse afuera como sin aceite, como las vírgenes fatuas. Y ninguna virgen fatua logró entrar a la boda. Pero Señor, ¿acaso no te conocimos? ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? Y la respuesta del Señor Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, estamos a punto de llegar. Nadie puede decir el día y la hora cuando eso va a ocurrir, pero sí tiene que ocurrir muy cerca de la ley dominical, y sí sabemos que la ley dominical está muy cerca. El gobierno americano actual, que va a jugar un papel muy importante en las profecías al final, está hablando claramente que el enfoque principal es colocar al domingo como ley. Ellos lo dicen claramente. El vicepresidente de Estados Unidos dijo: lo vamos a enforzar brutalmente. Brutalmente. ¿Dónde están las libertades de religión? No va a haber. Estamos cerca de la ley dominical, y la ley dominical y la lluvia tardía están muy cercanas. El cierre del tiempo de gracia del mundo viene después del fuerte pregón. Daniel 12, después que termine Daniel 11, viene Daniel 12. Y Daniel 12 contiene mucha información. La hermana White nos dice que debemos estudiar el capítulo 12 de Daniel porque contiene muchas amonestaciones, o una amonestación para el pueblo de Dios que tenemos que entender antes del fin. Ella no estaba hablando del tiempo del fin de 1798, ella está hablando de la última generación. Y Dios ha puesto un calendario para poder entender. Estuve en las Filipinas. Cuando fui allá, prediqué en cuatro diferentes campamentos, en diferentes partes. Las Filipinas tienen como 8,000 islas. Indonesia tiene 11,000. Pero 8,000 islas en las Filipinas. Entonces fuimos con nuestra avioneta a una isla para un campamento, volando a otra isla para otro campamento, y finalmente terminamos en la isla más grande, Mindanao, donde está la capital. Predicando allí, hice una pregunta. ¿Aquí en Filipinas hay musulmanes? Hay hartos musulmanes. Porque estamos cerca de Indonesia, el país más grande musulmán del mundo. ¿Y cuáles son las fiestas de la religión musulmana? Bueno, la fiesta más conocida es ¿cuál? Ramadán, ¿no? Un mes donde no toman agua ni comen durante el día, pero cada noche es un banquete. Nadie pierde peso en Ramadán, solamente no comen en el día, pero de noche comen harto. Ya, bueno, todos conocían eso. Y les pregunté, ¿hay hindúes? ¿Hay hindúes en las Filipinas? Hay hartos hindúes también. Porque están en Asia, la India está en Asia, hay hartos hindúes. ¿Y cuáles son las fiestas de la religión hindú? Y me dijeron, las fiestas, la fiesta de luces es una de las fiestas. Tienen muchas fiestas los hindúes, donde celebran. Yo cuando vivía en el Caribe, había muchos hindúes y musulmanes también, pero ellos adoran, tienen 300 millones de dioses. Imagínense tantos dioses. Para mí hay un dios para cada demonio. O sea, cada demonio es un dios para ellos.
tienen el dios elefante Ganesh, tienen la diosa que tiene 6 brazos y la diosa de destrucción, tienen dioses para todo. Y una vez estuvimos yendo con el carro y vimos una cola larga de personas, cada persona tenía un platito de leche y se estaban acercando al dios elefante y le estaban dando de comer a esa piedra. Y le dije, ¿y por qué una larga cola? ¿Y por qué tanta leche? No, es que es un milagro. El elefante se está comiendo toda la leche. Ellos se acercaban con su plato de leche y le ponían una cucharita y la piedra lo chupaba. Satanás hacía desaparecer la leche y ellos se sentían agradecidos que su Dios había recibido su ofrenda de leche. Pero imagínense, una piedra que toma leche. Litros y litros y litros y litros de leche le dieron de tomar y la piedra se lo tomaba todo. No se derramaba nada, solamente como un aspirador, directo de la cucharita se lo tomaba. Entonces, en la religión pagana, hindú, hay milagros también, porque Satanás opera ahí. Y después le hice una trampita. Le dije, ¿en Filipinas hay cristianos? Si todos somos cristianos, somos adventistas. Y le dije, en la religión cristiana, que incorpora muchas denominaciones, no solo adventista, metodista, bautista, católico, pentecostales, todo, de todo, le dije, ¿cuáles son las fiestas cristianas? Inmediatamente me contestaron, Navidad, Semana Santa, bueno, en inglés hay una diferencia de Semana Santa judía y Semana Santa católica. El Easter en inglés es lo que los católicos celebran, pero realmente es una fiesta pagana. Y le dije, no, espera, yo dije cristiano, yo no dije católico. Pero esas son las fiestas cristianas. No, esas todas son paganas. ¿Acaso la religión cristiana no tiene también fiestas? Es que no conocemos otras. ¿No leen su Biblia? ¿En qué día murió Jesús? ¿Cerca de la Pascua o en la misma Pascua? En la misma Pascua, ¿no? ¿A una hora cualquiera o en una hora específica? ¿Sabía Jesús en qué hora iba a morir? En la hora del sacrificio, ¿no es verdad? No solo sabía él el día, él sabía la hora. Y la resurrección en otra fiesta, primeros frutos, primicias. Y cuando derramó su Espíritu Santo, Pentecostés, otra fiesta. Y cuando nosotros decimos, bueno, eso eran los tiempos de los discípulos. Bueno, 1844, ¿cuándo entró Jesús al lugar santísimo? El 22 de octubre, que era un día de ¿qué? El día de expiación. No el día antes, no el día después, en el mismo día. Ahora, mi pregunta, si Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario, ¿quiénes somos nosotros para guardar otro calendario pagano? En la última generación, ¿será que la última generación que recibe a Jesús va a estar guardando fiestas paganas? Yo le estoy preguntando nomás. ¿Es lógico que yo esté guardando una fiesta pagana cuando estoy esperando al Señor Jesús que venga? ¿Es Navidad el cumpleaños de Jesús? Bueno, les pregunto, ¿por qué? Porque estamos queriendo entender lo que Dios está haciendo para poder entender los eventos finales. Y para entender los eventos finales tenemos que entender el calendario. Porque Dios siempre actúa de acuerdo con el calendario.
Por ejemplo, ¿cuándo es la Pascua? ¿Qué día? Empieza esta noche. Sí, empieza esta noche y es todo mañana. Esa es la fiesta judía. No estamos hablando de la católica. Estamos hablando de la fiesta del calendario bíblico. ¿Y qué representaba? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se recordaba en cada Pascua? De la salida de Egipto, ¿no es verdad? Y se sacrificaba un cordero que representaba ¿a quién? A Cristo, el Cordero de Dios. Muy bien. Y ahora pregunto, ¿estamos viviendo todavía en Egipto? ¿Hay esclavitud en esta tierra? ¿Hay pecado? ¿Estamos en la casa de servidumbre? ¿Será que algún día vamos a salir de esta casa de servidumbre? Entonces, en cierta forma, otra vez tenemos que salir de Egipto, ¿no es verdad? O sea, hay muchos símbolos que nos enseñan. Y cuando Jesús entró al lugar santísimo era el día de expiación. ¿Estamos viviendo ahora en el día antitípico de expiación? Estamos viviendo en el juicio ahorita. Muy importante que entendamos lo que Cristo está haciendo en el santuario. ¿Está Jesús realmente en el lugar santísimo o no está haciendo nada en el cielo? Está preparando un pueblo, ¿no es verdad? Purificando el santuario. Si tú niegas esa verdad, hermanos y hermanas, y no te preparas, no puedes ser salvo. Estamos hablando de vida o muerte. Es uno de los puntos donde Satanás ha atacado al pueblo de Dios. Convencer al pueblo de Dios que nada ocurrió en 1844. Jesús no está en el lugar santísimo. Jesús no está preparando su pueblo. Cuando murió en la cruz se cumplió todo. Él murió por nuestros pecados. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿por qué estamos acá 2000 años todavía? Si no hay nada más que hacer, ¿por qué Dios permitió que vivamos 2000 años más de miseria en este mundo? Porque había una función que cumplir. Y el santuario nos describe todo lo que el plan de salvación. Entonces, Dios tiene que presentar a su novia sin mancha ni arruga. Hoy en día, otra trampa, no solo vamos a hablar de salud dentro de poco, pero una de las trampas es alianzas con el ecumenismo. En el canal Nuevo Tiempo, hace unos años, cuando el presidente anterior estuvo acá, ahora está en la Asociación General como secretario, pero cuando él estaba acá, el presidente organizó una reunión de todas las iglesias en la iglesia adventista. El pastor Ted Wilson, presidente mundial, vino y él acompañó. Estaba transmitido por el canal de toda la división sudamericana. Allí estaba el presidente de la iglesia mormona, Asambleas de Dios, Testigos de Jehová, católicos, pentecostales, pero lo que me sorprendió más que nada, habían 3 iglesias espiritistas satánicas. ¿Qué tenemos que ver con iglesias satánicas? ¿Cómo vamos a invitar a una iglesia satánica que venga a las reuniones cristianas? Nada que ver. Y lo interesante fue que todos los representantes de todas las iglesias católicas, pentecostales, evangélicas, adventistas, todos eran varones. Y las dos iglesias espiritistas eran mujeres, como Isabel. Satanás siempre hace todo al revés. Cuando Dios ordena la forma de administrar su iglesia, Satanás hace el revés. El día de sábado, 7º día, no, va a ser domingo. Una cierta tribu va a oficiar en el santuario. ¿Cuál tribu?
¿Cuál? Los levitas, de Leví. Ellos van a oficiar. Pero si yo hubiese sido de la tribu de Rubén, yo podría haber dicho, no, pero yo también tengo derecho. No, Dios dijo que era Leví. Y era Leví. Entonces, hoy en día la forma de pensar es diferente. No, todos tenemos derecho. No es por derecho que se oficia en la casa de Dios. Se oficia porque así Dios lo ordenó. Entonces, Dios colocó a los varones para oficiar y ser sacerdote en su hogar. Ahora sabemos que cuando no hay esposo, la mamá tiene que ser todo. Sabemos eso, ¿no? La mamá tiene que ser sacerdote de su casa, también como madre, proveedora y todo, pero no es el plan de Dios que así sea. El hombre debe ser representante espiritual en su hogar, pero el diablo ha destruido tal forma que el hombre ya casi no cumple su función como Dios ha ordenado. Pero en la iglesia, Dios nunca cambió el plan. Él puso eso y nosotros decimos, no, pero tienen derecho. Primero, yo en 1980, la División Sudamericana me nombró como delegado al Congreso Mundial de la Unión Incaica. Yo fui como delegado y traductor. Yo estaba traduciendo para los que hablaban en español, yo traducía al inglés. Y también traducía por el micrófono para la gente que no entendían, se ponían audífonos y hablaban inglés del púlpito y yo traducía en vivo al español para que los delegados puedan entender lo que están diciendo. Bueno, por error, buscando el cuarto donde yo tenía que entrar, me metí a otro cuarto por error. Y estaba lleno de mujeres. Eran esposas de pastores. Y la dama, la hermana que estaba adelante, estaba diciendo, yo escuché y cerré la puerta rápido. Porque ella estaba diciendo, no vamos a permitir que los hombres administren. Nosotros, mujeres, vamos a mandar aquí. Esposas de pastores. Yo dije, me he metido en un cuarto de feminismo. Yo era el único hombre, yo cerré rápido y me salí. Pero era la primera vez que yo fui expuesto a la idea de que había rebelión en la iglesia. O sea, la forma que Dios ordenó es la forma que tenemos que hacer, pero había ya movimientos feministas en la iglesia, como igual que en el mundo. Y ahora estamos hablando ya no de damas. Yo soy homosexual y yo tengo derecho de ser pastor adventista. Así que hay pastores homosexuales. Hermanos, en la casa de Dios no es por derecho. Nadie tiene derecho. Dios usa mujeres, usa hombres, usa niños. Pero cada uno tiene su función. Y nosotros, esa es una de las cosas donde Satanás ha atacado el pueblo de Dios para poder destruir el formato que Dios ha creado en su iglesia. Otras áreas es la dependencia financiera en el gobierno. En muchos países, por ejemplo, hablemos de Noruega, Dinamarca. El gobierno, tú marcas ahí a qué iglesia perteneces. Bueno, yo soy fulano de tal, tengo mi carnet. ¿Cuál es tu religión? ¿O cuál es tu creencia? Yo soy católico, yo soy metodista, yo soy adventista. Lo colocas está en tu cédula. Y dependiendo de qué religión eres, el gobierno te saca un impuesto y da el dinero a la iglesia. O sea, si tú eres católico, todos los católicos se le cobra un impuesto y el gobierno lo manda a la iglesia católica. En Noruega, Dinamarca, casi todos son luteranos. ¿Por qué? Porque de la reforma de las edades medias, Martín Lutero, se hicieron esos países luteranos, pero
ser luterano hoy en día es casi como ser católico. Yo nazco, soy luterano, nunca voy a la iglesia, pero soy luterano. No es como la iglesia adventista, que yo soy adventista porque yo creo en lo que la iglesia enseña y participo, pero no porque nací, soy adventista. Mis padres eran adventistas, yo nací adventistas, todos somos adventistas, no es así. Pero así lo hacen en algunos países. En Estados Unidos, el gobierno no se le permite dar directamente dinero a las iglesias, porque hay la Constitución. Pero por mucho tiempo las iglesias con sus universidades y hospitales han recibido dinero del gobierno. Por ejemplo, cuando el gobierno paga por un seguro social y paga al hospital adventista porque tienen un paciente que recibe seguro social. Entonces, ¿y qué pasa cuando la universidad, el alumno hace un préstamo al gobierno para pagar su colegiatura? Entonces, el gobierno le da al alumno el dinero, el alumno se lo pasa a la universidad y la universidad se beneficia de tener muchos alumnos con préstamos gubernamentales. Y pueden pagar mejores sueldos. ¿Por qué? Porque reciben más dinero. Ahora, nuestras instituciones educativas antes eran más pobres, pero ahora tienen de todo. En Loma Linda, la universidad de medicina más grande que tenemos en el mundo, recién acaban de construir un hospital de $1,000 millones, lo que llamamos un billón en inglés, y lo han hecho sobre un fundamento movible, y dicen: ningún terremoto va a tumbar este edificio. Me hace recordar del Titanic. Ni Dios puede hundir al Titanic. ¿Ustedes piensan que Dios no puede mandar un terremoto que puede derrumbar cualquier edificio? Es muy peligroso decir, nada puede destruir este edificio. En los tiempos de la hermana White, nuestra casa publicadora había comenzado a imprimir libros, novelas, para ganar más dinero. O sea, aquí tenemos la imprenta tan grande, era para imprimir Conflicto de los Siglos, Espíritu de Profecía, Estudios Bíblicos, Review and Herald, la revista adventista, todo lo que podían imprimir. Pero todavía estaban con tiempo libre y dijeron, ¿por qué no vendemos tiempo e imprimimos otras cosas? Podemos ganar más dinero. La hermana White le dijo, no lo hagan, no lo hagan. Y finalmente se votaron imprimir cosas así, y cuando estaban por imprimir el libro del Dr. Kellogg, El Templo Viviente, que tenía panteísmo en el libro, esa noche se quemó toda la casa publicadora. Hermanos, Dios no está jugando. Él es muy celoso con su pueblo. No podemos jugar con el mundo. Y el mensaje de salud que tenemos es parte del plan de Dios para que su pueblo pueda enseñar y curar y ser una gran bendición al mundo. Hemos tenido cambios grandes en teología, hemos formado relaciones, hablando de México, yo trabajé muchos años en México, tengo un hijo mexicano chiapaneco y tengo residencia permanente en México y tenemos proyectos ahí, pero cuando yo trabajaba allí como administrador del hospital en Chiapas, yo recibía médicos de Montemorelos y yo iba regularmente a Montemorelos, pero ahora el CETAI, Seminario Teológico Interamericana, tiene como parte de su directorio 2 sacerdotes católicos. Entonces, cuando tú estudias en el seminario, tu currículum está definido parte por 2 curas católicos. Ahora, yo no quisiera mandar a mis hijos a un lugar donde 2 sacerdotes católicos están definiendo qué van a estudiar mis hijos.
Yo amo mucho a la División Interamericana. La administración siempre me ha tratado muy bien, con mucho amor y cariño. El presidente anterior fue como mi padre, ofició mi ordenación como pastor. El presidente actual ha sido muy amigo y nos ayudó a comenzar el canal francés en Martinica y Guadalupe que tenemos ahí. Él vino varias veces, he predicado con él, hemos tenido reuniones, pero a la misma vez hay que decir lo que hay que decir. La Iglesia Católica ha infiltrado a nuestros hospitales, universidades y administraciones en muchos lugares. Cuando digo infiltrado, no porque hay un jesuita adentro, pero hay influencias jesuitas adentro. O sea, ninguno de nuestros pastores son jesuitas, porque ellos no estudiaron en un seminario jesuita, pero están bajo la influencia de la iglesia. Entonces, voy a dar varios ejemplos aquí. Un ejemplo, directamente experiencia de primera mano. El vicepresidente y el secretario de la Asociación General vino a hablar con mi esposa y yo hace unos años atrás, por pedido del pastor Ted Wilson. Vinieron a Tennessee, estuvimos con ellos, y de la boca del vicepresidente me dijo: los jesuitas son nuestros amigos y consejeros. Eso me lo dijo a mí. Yo le dije: perdón, pastor, yo ya no le puedo llamar pastor. Usted nos ha traicionado. Nosotros pensábamos que en la Asociación General nos estaban protegiendo, pero nos han traicionado a Roma. Si los jesuitas son sus amigos y consejeros allá en la Asociación General, disculpe, usted ya no le puedo llamar nunca pastor otra vez. Usted es traidor. Disculpe, pero esa es la verdad. En otra situación, tengo un amigo de Guyana, un profesor de teología, muchos años, y él tiene doctorado en teología y era profesor de teología en la Universidad de Andrews. Y amigo mío, y un día me escribió y me enteré que se iba a salir de Andrews y se iba a mudar a la Asociación General. Yo fui preguntando y lo que pasó es que su esposa terminó su doctorado y la Universidad Católica Loyola la invitó a ella para ser profesora y ella dijo: no puedo, yo vivo en Michigan, en la universidad, mi esposo es profesor acá, yo no puedo sin mi esposo mudarme a Washington y ser profesora para ustedes, porque yo tengo que vivir con mi esposo. Y el presidente de la Universidad de Loyola dijo: no se preocupe, yo voy a hacer los arreglos. Una llamadita a la Asociación General y la Asociación General pasa un voto para que se muden a Washington. La influencia de adentro, ¿no? La influencia. Podría decir otras cosas, pero lo que estamos diciendo, la iglesia está bajo ataque. Tu hogar, mi hogar, esta iglesia, cada congregación, cada universidad, cada hospital, cada iglesia está bajo ataque. En cada casa estamos bajo ataque. Cada persona aquí está bajo ataque. Porque el diablo sabe que si Dios perfecciona a su pueblo y prepara a su pueblo, entonces él está frito. Porque una vez Dios derrama su Espíritu Santo, Satanás sabe dos cosas. Una cosa, que la esposa se ha preparado. Cuando la esposa esté preparado, regocijaos, oh cielos y tierra. ¿Por qué? Porque la esposa se ha preparado. Se ha preparado. Cuando Dios tenga a su esposa preparado, hermanos, las cosas van a ir como relámpago. Los ángeles van a soltar los vientos. Va a caer la lluvia tardía con poder y fuerza. El pueblo va a salir a pregonar por todo el mundo, nada lo va a poder parar, no va a haber gobierno, no va a haber ley, no va a haber fuerza militar, no va a haber tecnología, nada que va a poder parar el fuerte pregón. Si no te dejan comprar un boleto en el avión, Dios te va a transportar, como lo hizo con Felipe.
Y Satanás sabe que aquí, en Potrero, hay personas que se están preparando. Él sabe que en África hay personas que se están preparando. Él puede ver que en Filipinas hay personas que se están preparando. Él sabe que en México, en el Perú, en todo país del mundo hay personas consagradas. Ustedes están aquí hoy día porque quieren prepararse. ¿No es verdad? Estamos aquí para eso. Y el diablo está mirando y cada uno de ustedes los tiene apuntado y está diciendo que no se prepare esa persona. Porque si esa persona se prepara, uno aquí, otro allá, en todo el mundo, Dios pronto va a tener sus 144,000. Pues, probablemente ese número es literal, yo creo que sí, pero no es el punto importante si es literal o simbólico. Pero 144,000 es solo menos de 1% de toda la iglesia adventista en el mundo. Si 1 en 100 se prepara, Dios va a terminar la obra. Si 99 adventistas se pierden, pero solamente 1 en 100 se prepara, vamos a ir al cielo muy pronto. Pero aquí tenemos muchos. Y si cada uno de nosotros nos dedicamos a prepararnos, aprendemos a vivir como Dios quiere que vivamos, alimentar la mente con música, con material espiritual, leer la palabra de Dios, leer el Espíritu de Profecía, seguirlo, rogar. Yo también me estoy predicando a mí mismo. Yo no soy perfecto. Yo también tengo defectos. Pregúntale a mi esposa. Todos tenemos defectos, pero Dios quiere perfeccionarnos. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Confesar: Señor, tengo muchos defectos. Por favor, límpiame, purifícame, hazme como tú, Señor. Mi trabajo es alimentarme con tu palabra. Mi trabajo es leer el Espíritu de Profecía. Mi trabajo es orar. Mi trabajo es rogar y agonizar ante Dios para que Él me haga el trabajo en mí, lo que yo necesito. Ese es mi trabajo, pero sin mi cooperación, Dios no lo puede hacer. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido militares? Perdón, no vi. Levanten la mano si han sido militares. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 personas. A un soldadito lo pueden llevar al cuartel, ¿verdad? Te pueden agarrar y te pueden llevar. Mi pregunta: el hecho de que te hagan un soldado a fuerza, ¿eso significa que ya eres fuerzas especiales? Eres un cabo, no sabes nada. Te tienen que enseñar, ¿verdad? Pero las fuerzas especiales no se hacen sacando a alguien de la calle, ahora eres fuerzas especiales. No, tú mismo tienes que elegir ser fuerzas especiales. Yo hablé con un soldado fuerzas especiales de Estados Unidos. Era de la Marina. Y le dije: ¿cómo te entrenan? Bueno, en primer lugar, yo tuve que decidirme que yo quería hacer, porque es un entrenamiento muy pesado. No se te puede entrenar contra tu voluntad. Tú tienes que cooperar, es como entrar a las Olimpiadas. Tú tienes que hacer el ejercicio, sufrir, sacrificar y prepararte. ¿Y qué hiciste tú?, le dije. Bueno, nos entrenaron, nos pusieron en un pozo de agua con un peso atado, nuestras manos atadas atrás de la espalda, y tuvimos que sobrevivir en un pozo de agua más o menos como 1 hora. ¿Y cómo pueden hacer eso? Nos hundimos naturalmente con el peso que nos pusieron en el pie, pero teníamos que saltar con toda nuestra fuerza y nuestra nariz salía 1 segundo del agua, respirar y otra vez nos hundíamos. Otra vez saltar y otra vez nos hundíamos. Otra vez saltar y salía y otra vez hundirnos. 1 hora. Teníamos que sobrevivir con las manos atadas debajo del agua, apenas respirando por saltar. ¿Y qué más?
Después nos dieron alas y nos llevaron en un helicóptero o un avión y nos tiraron a 30 kilómetros de un barco de noche en una tormenta. Y teníamos que navegar con las alas por la tormenta. Los vientos de la tormenta nos levantaban y nosotros planeábamos a otra tormenta y de ahí subíamos otra vez y a otra tormenta y nos íbamos acercando al barco y finalmente teníamos que aterrizar vivos en el barco. Aterrizar. 30 kilómetros volando sin motor, solamente con alas planeando. Y cada vez que estabas por chocar, tenías que meterte a una nube y otra vez ascender con relámpagos por todos lados. Y tenías que meterte. Y todos los que aprobaron, pasaron. Y los que no, otra vez hacer el examen final. Hermanos, los 144,000 son fuerzas especiales. No son cualquiera. ¿Tú piensas que siendo un miembro de la iglesia sentadito sin hacer nada vas a formar parte de las fuerzas especiales? No. Las fuerzas especiales tienen una dieta especial. ¿Dios tiene una dieta especial? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios una dieta especial? ¿Tiene ropa especial? ¿Se visten bien modesto? ¿O con lujo? ¿Ah? Hay hombres que se visten también. Ayer fuimos al aeropuerto, había una cola de gente gritando, ¡ah! Yo le dije, ¿qué están esperando? Estamos esperando, ¿cómo se llamaba? Cereo. Yo dije, ¿qué es un cereo? No supimos. Pero cuando vimos un letrero era un rockero. Y cuando al rato estamos saliendo, ¡ah! Gritaban todos y estaban sacando con sus cámaras fotos de un rockero que entraba. Y esos rockeros se visten con campanas y luces y todo, con anillos aquí, parecen un buey, ¿no? Algunos tienen en la lengua, otros en la oreja, por todos lados se perforan. Ustedes saben que vivimos en momentos cuando estamos regresando a las edades cuando no había una cultura, cuando vivían como en la selva. En Papúa Nueva Guinea, todos se ponían así, huesos y todo atravesado en África, y se mataban los unos a los otros. Pero ya que entró la civilización, ya se visten bien. Pero estamos regresando a las edades de Papúa Nueva Guinea, cuando se perforan, se pintan, se tatuajes, parecemos bestias. Pero el cristiano no puede vestirse así. El cristiano, y damas. Las damas, ustedes son bonitas, porque tuvieron una madre que se llamaba Eva, hace 6,000 años, que era muy hermosa. Y después de 6,000 años de deterioro, todavía las mujeres son bonitas. Porque la mamá Eva era tan hermosa. Y hombres, algunos bien son fuertes, yo no tanto, no, me llamaron el químico porque me dijeron que no tengo nada de físico. Pero ¿sabe qué? Hay hombres que sí tienen cuerpo, grandes, bien formaditos, porque Adán era así. Adán era tan simpático y fuerte. Se dice que Adán podía levantar una tonelada así, sin problema. Hermanos, el cristiano, la dama cristiana, cuando está caminando y tú ves una mujer, no es el cuerpo que te debe llamar la atención, es la cara brillante, hermosa y la sonrisa que tiene. Si el cuerpo te llama la atención, estás mal vestida. No hay que llamar atención al cuerpo. La cara es la parte más hermosa de una mujer porque radia la hermosura y el gozo del Señor. Entonces, si tú te vistes, vístete para no llamar atención a tu cuerpo. Y los hombres vístense normal y también tu cara. Es lo más simpático, lo que llama la atención, una cara sonriente. Yo a veces subo al avión y me siento y miro a los pasajeros que entran. Algunos, otros enojados,
otros tristes y otros sonriendo y digan, ese debe ser cristiano. ¿Entienden, no? Entonces la cara debe comunicar el gozo del Señor. Entonces como resultado, el cristiano, especialmente los que están preparando en la última generación, nosotros tenemos que pensar como fuerzas especiales. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que Dios nos prepare. Hemos tenido, ¿cómo estamos con el tiempo? Unos minutitos más. Hemos tenido en la iglesia ataques severos que nos han desequilibrado un poco. Por ejemplo, en 2015, el Congreso Mundial en San Antonio, después de haber discutido plenamente, tomó el voto de rechazar la inspiración del Espíritu de Profecía. Y después retiraron la palabra inminente de la venida de Cristo. Inminente significa que está aún a las puertas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel mundial, corporativamente, no creen en el inminente retorno de Jesucristo ni en la inspiración del Espíritu de Profecía. Yo soy adventista, pero yo creo. El voto que tomaron en San Antonio no cambió lo que yo creo, pero cambió la posición oficial de la Iglesia. Entonces, esa crisis creó un zarandeo. Si yo como empleado no apoyo la posición oficial de mi empleador, la institución, yo debo renunciar. O si quiero proteger mi sueldo, me cierro la boca y no digo nada. Entonces, casi todos se cerraron la boca. Los que abrieron la boca fueron despedidos. Y eso, digo que es una situación normal, pero causó un zarandeo. Un pastor, un administrador que todavía cree en el inminente retorno de Cristo y usa el espíritu de profecía del púlpito, casi siempre es despedido. Si nunca lo mencionas, puedes quedarte con tu trabajo. Pero muchos fariseos y líderes en Israel creyeron en Jesucristo, pero no lo confesaron, porque tenían miedo de las consecuencias. Como resultado, perdieron la salvación. Ahora nos toca a nosotros el zarandeo. Primero los administradores, después los pastores, y ahora los miembros de la iglesia. Cada uno tiene que decidir qué cree. ¿Tú todavía crees en el inminente retorno de Cristo? Amén. ¿Cristo está a las puertas? Amén. ¿Tú crees en la inspiración del Espíritu de Profecía? Amén. ¿Hermana White fue inspirado por Dios cuando escribió los libros? Amén. Si tú lo crees, los púlpitos adventistas no te van a dejar predicar eso. Verdad presente, Cristo viene pronto, prepárate, no se puede. No asustes al pueblo. Pero hermanos, recordemos una cosa, Dios formó la institución. Dios ayudó a formar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios ayudó a organizar en asociación general divisiones, uniones y campos. Dios hizo todo eso, pero también Dios ayudó a Israel. Dios ayudó a formar a Israel. Pero la institución le dio la espalda y lo rechazó al Hijo de Dios. Nuestra propia institución fue creada para avanzar la obra de Dios. Pero ha estado bajo ataque del enemigo y ahora nosotros hemos cedido muchas veces a las tentaciones. Hemos formado relaciones con diferentes iglesias, delegados al Vaticano, y lo último que se hizo este año es firmar y entrar como socio de las Naciones Unidas. Para poder ser socio de las Naciones Unidas no puedes predicar lo que deberemos predicar de los 3 ángeles. No puedes distribuir libros del conflicto de los siglos. Si tú piensas distribuir conflicto de los siglos, no lo vas a poder hacer adentro. Hay varias citas que lo voy a guardar para la tarde, porque se nos va el tiempo, pero formar parte de las Naciones Unidas
significa que vamos a formar parte del nuevo orden mundial. Me pregunto, si yo puedo pedir el pinchazo a todos los miembros de la iglesia y todos los pastores. Hay un pastor que trabajaba aquí en la Unión Boliviana por mucho tiempo, pero por no tomar el pinchazo fue despedido. Él ha predicado aquí. Muchos pastores que tomaron el pinchazo, muchos se murieron. Uno de los pastores en Manaos, donde tenemos nuestro proyecto en Brasil, él y la esposa dejaron los hijos por tomar el pinchazo. El momento que el pastor de la iglesia de Hamacas en Santa Cruz tomó el pinchazo por la presión, a cuidados intensivos por coágulos en el corazón. Hermanos, cuando la iglesia cedió a la presión de Roma para enforzar el pinchazo a todos sus miembros y sus empleados, causaron la muerte y la deshabilitación de miles y miles de miembros. Lo único que tienen que decir es, perdón, cometimos un error, y serían perdonados. Los miembros aman a su iglesia, los perdonarían, pero no quieren pedir perdón. Insisten que hicieron lo correcto, aunque en el gobierno americano está diciendo todos los empleadores que forzaron a sus empleados a tomar el pinchazo serán responsables por las consecuencias. El gobierno americano ha dicho que el empleador es responsable por haber forzado eso. Pero la iglesia no se arrepiente. Los administradores dicen, no, hicimos lo correcto, aunque el gobierno americano rechaza eso. Ahora le pregunto, si voy a formar parte del ecumenismo, si voy a formar parte de una relación íntima con Roma, que es adulterio espiritual, ¿con una prostituta vas a tener una relación? ¿Con la ramera? ¿Qué se llama eso? Adulterio. Adulterio. Y ahora con las Naciones Unidas. Pregunto, cuando llegue la ley dominical muy pronto, ¿qué va a hacer la iglesia? Hermanos, van a aceptar la ley dominical. Y la hermana White ya lo dijo. Nuestros pastores dirigentes no solo van a pisotear el sábado, van a insistir que los miembros guarden el domingo. La hermana White ya lo dijo. Tengo la cita si lo quieren, o si no lo leo más tarde. Pero, hermanos, tenemos que cada uno individualmente decidir. Recuerden que no vamos a ser salvos como grupo, ¿eh? Vamos a ser salvos individualmente. Tú solita, tú solito vas a estar tomando tu decisión. ¿Lealtad a la verdad y a Dios o lealtad a los hombres? Yo tengo familia que trabajan para la iglesia. Yo trabajé 30 años para la iglesia, fueron buenos años. Gracias a Dios me jubilé justamente cuando los días terribles llegaron. Porque hoy día no me dejarían predicar. Pero por 30 años prediqué y trabajé sin problema. Pero ahora no se puede. Y tengo familia, hijos, yernos, que trabajan con la iglesia, aman la iglesia, tomaron el pinchazo y están sufriendo con cáncer ahora. Jovencitos. Pero obedecieron. Pero la pregunta es, ¿a quién voy a ser leal? ¿A Dios o a los hombres? Si voy a ser leal a Dios, yo voy a tener que tomar mi decisión que sí o sí, venga lo que venga, cualquier que sea la consecuencia, voy a obedecer a Dios. Vas a perder posiblemente tus bienes, tu libertad y posiblemente tu vida. ¿Va a haber mártires en el final? Apocalipsis 24. Y vi las almas de aquellos que fueron decapitados por no recibir la marca de la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Puede ser que muchos de nosotros seamos decapitados. Un amigo mío en México
Estaba caminando por la calle y vio un camión que llegaba cerca de Guadalajara. Y repentinamente se salió la capa encima del camión y estaba lleno de guillotinas. Pregunto, ¿por qué un país está importando guillotinas? ¿Acaso estamos viviendo en Francia, en la Revolución Francesa? Pero dice la Biblia, vi las almas de aquellos que fueron decapitados por no recibir la marca de la bestia. Otro pastor con quien yo prediqué varias veces era capellán militar y han metido guillotinas en algunos cuarteles. Y a los terroristas, a los que capturaron de la Irak, en la guerra de la Irak, han ejecutado decapitándolos adentro del cuartel. Y él le preguntó a un soldado, guardia, ¿por qué están decapitando a los presos adentro ahí? Es que son terroristas. ¿Tú sabes que algún día van a decapitar cristianos? Y el soldado dijo, yo no sabía eso. Cuando empezó a indagar, al soldado lo despidieron inmediatamente del ejército por preguntar. Hermanos, va a haber muchos miles y miles de decapitados. Tenemos que estar dispuestos a perder todo por Cristo. Hoy en día hay países como Irak que están matando a los cristianos, como India. Me mandaron un video de unos hermanos evangélicos y todos los sacaron a los hombres varones de su casa, los llevaron y ¡pac! Una bala en el pozo. Agarraron al otro, otra bala en la cabeza, al pozo. Estaba lleno de cuerpos de hermanos cristianos. Los hindúes estaban matando. A otros en África lo tiraron en el fuego. Hermanos, los días por adelante van a ser difíciles. Y no es para los que son temerosos. No es para los cobardes. No es para los que son leales a los hombres. Solo Dios nos puede dar la valentía para parar firmes. 30 y 50 millones, entre 30 y 50 millones de personas dieron su vida en las edades medias como mártires. Y si una dama, un anciano puede morir por su fe, nosotros también podemos. Pero algo más quiere Dios, más que un mártir. ¿Sabe qué es? Quiere un vencedor del pecado. Porque Dios puede tener mártires, pero Él necesita un pueblo vivo. Un pueblo que está dispuesto a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Incluye la salud, incluye la ropa, el entretenimiento. Todo aspecto de nuestra vida tiene que estar consagrado al Señor. Y quiere usarnos como una gran bendición para bendecir a otros también. Que Dios lo bendiga. En la tarde continuaremos con el tema.